en la vida, todo. O sea, hasta uno puede llegar hasta cierto punto, cierto lugar, pero hay topes. Por todos lados hay topes, hay límites, hay finales, pero la palabra de Dios no tiene tope. La palabra de Dios no tiene techo. La palabra de Dios no tiene límite. Por eso cuando uno recibe la palabra y camina en ella, uno puede superar sus límites, superar sus techos, superar sus topes. Porque hay cosas que no vas a ir más allá de donde llegaste, en algunas cosas. Pero cuando tomas la palabra, es la palabra la que te lleva más allá de esa limitación que venís teniendo en tu vida económica, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, que llegas a decir siempre lo mismo y estamos acá y no salimos. Bueno, la palabra, por la palabra, se van a caer esos límites, se van a derrumbar esos topes. Ya no vas a mirar la vida igual porque la vida, el tiempo de vida que tenés en la tierra, Dios tiene cosas más allá de lo que hasta hoy has visto, más allá, para que alcances más allá de lo que hoy has alcanzado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿es importante la palabra del Señor? Claro que sí. Vamos a ver el poder ilimitado de la palabra de Dios. Y el primer texto que vamos a ver en el día de hoy está en Mateo, capítulo 8, verso 5, y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque también yo soy un hombre, bajo, ¿bajo qué? Bajo autoridad. Yo también soy un hombre que está bajo autoridad. Diga conmigo, bajo autoridad. Soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes también soldados. O sea, yo estoy bajo autoridad, por eso puedo ejercer autoridad. Repita conmigo, solo los que están bajo autoridad pueden tener autoridad. No hay otra manera. Si usted no está bajo autoridad, nadie le ha delegado autoridad a usted. Pero cuando usted está bajo una autoridad, usted tiene una autoridad delegada. Y este hombre dijo: yo soy un hombre bajo autoridad. O sea, tengo a alguien encima de mí. Tengo a alguien que me ministra, alguien que me da órdenes. Pero yo a la vez también tengo debajo de mí a gente a quien yo le doy una orden, le mando a hacer algo, están bajo mi autoridad. Entonces el hombre entendía el poder de la autoridad, y es algo que la iglesia debe aprender en este tiempo. Y dijo: y digo a este: ve, y él va, y al otro: ven, y él viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y mi siervo lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Mire, hay que maravillar a Jesús. O sea, Jesús se alegró, se puso bien. No, en este caso se maravilló. Dijo: wow, el Señor fue sorprendido por este diálogo. Por eso que pensamos lo importante que fue para el Señor que alguien entienda el poder de la palabra, el poder, la autoridad delegada por Dios. Tan importante que sorprendió al Señor y Él se maravilló. Y en este momento el Señor realmente fue conmovido por esto. Dice: y Jesús al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y ahí estamos nosotros, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, los que supuestamente estaban destinados, por no entender, serán echados a las tinieblas de afuera.
y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué te parece? Impresionante. Padre, gracias por tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento y ministra cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Qué palabra preciosa. El centurión, un hombre que tenía gente, 100 personas bajo su autoridad. Por eso se llamaba centurión. Era un soldado romano, no era del pueblo de Israel, no conocía todas las costumbres, pero algunas sí las sabía. Porque tanto vivir, relacionarse con el pueblo, se daba cuenta cómo actuaban los judíos de aquel tiempo y la religiosidad que operaba en aquel momento. Cuando él tuvo un problema, él acudió a Jesús. Pero habían fariseos, habían saduceos, habían un montón a quien se pudiera llegar a acudir. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué vino a Jesús? Porque encontró que en Jesús sus palabras no eran solo palabras. La gente comenzó a decir: Jesús, ¿quién es este que con tanta autoridad manda a los demonios y salen? Ora por los enfermos y se sanan. ¿Quién es este que tiene tanta autoridad? ¿Por qué veían esa autoridad en el Señor? Porque no la veían en los demás religiosos. En los líderes religiosos de esa época eran solo palabras, eran huecos, vacíos, religiosos, atados a tradiciones, quebrantando los mandamientos del Señor por su tosudez, por su ignorancia, por vivir como ellos pretendían imponer su propia manera de vivir. Entonces el centurión, que no tenía ningún compromiso con nadie de ellos, sino que tenía una necesidad, no fue al orden lógico, no fue a la religión, no fue al líder religioso, no. Él fue a Jesús, porque también él escuchó todo lo que estaba pasando en Israel, en Jerusalén, cómo Jesús sanaba enfermos, cómo enviaba la palabra, los demonios se manifestaban y la gente era libre, cómo algunos ciegos habían recibido la vista y eso no era normal, cómo los leprosos, que sabían que los leprosos no se podían curar ni sanar, y el Señor los limpiaba de a 10. O sea, era un mover de lo sobrenatural tan grande que este hombre se acercó al Señor y habló con el Señor y le dijo: mira, Señor, yo tengo un siervo, ni siquiera es mi pariente, es un siervo. Tengo 100 siervos, pero tengo uno que está enfermo y para mí ese uno es importante. Era un hombre con un corazón de líder, era una persona realmente que se ocupaba de su gente, era alguien que se preocupaba de uno de los 100 que él tenía y que se encontraba hoy enfermo. No lo dejó ahí, dijo: bueno, tengo 100, si este se muere tengo otro que lo va a reemplazar. No, se preocupó y dio un paso que otros no daban. Fue a donde estaba Jesús. Y esto es lo importante, que nosotros aprendamos a buscar al Señor, que no paremos hasta tener un encuentro con Jesucristo, porque es en su presencia donde las cosas se van a resolver. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este hombre fue y le dijo: mira, tengo mi siervo gravemente atormentado, está a punto de morir, está muy mal, pero yo he venido para pedirte que hagas algo por él. Y el Señor, muy amablemente, en su afán misionero, en su trabajo de llevar la palabra a todo lugar, dijo: está bien, me parece correcto lo que estás pidiendo, que pidas por alguien me parece correcto, así que yo voy a ir y lo voy a sanar. Yo voy a ir a orar por él y lo voy a sanar. Cuando el Señor ve que te ocupas de alguien más que no sea solo tú, porque a veces tu vida es el centro del universo. O sea, sos vos, segundo vos, tercero vos, cuarto vos, un egocentrismo total. Y siendo cristiano, nosotros tenemos que aprender a pensar en los demás, amar al prójimo como a nosotros mismos también. Empezar a pensar de una manera diferente para que podamos tener un corazón noble
El egoísmo no sirve porque el egoísmo ha destruido a la gente. La gente piensa solo en él. Cuando necesito, yo sí. Cuando necesita el otro, no. Y entonces de esa manera se convierten en malos hábitos, malas costumbres, un corazón mezquino, engañoso, que no va a salir adelante. En cambio este hombre se ocupó y el Señor dijo, yo iré. Imagínate, no era cualquier persona, era el Señor. No era un gobernante, no era un político, era el Señor. Y que el Señor te diga, yo voy a ir a tu casa, yo voy a ir a resolverte, yo voy a ir a ayudarte. Vos tenías una garantía de que si Jesús iba, estaba todo resuelto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen la garantía que si el Señor está todo resuelto? Pero este hombre fue más allá. No fue solamente que dijo, está bien, te espero, ¿a qué hora vas a ir? Necesito que vengas. Muchos lo esperaron y él fue a muchos lugares. En algunos lugares llegó un poco tarde, pero fue. Y le recriminaron y se enojaron con él porque no había estado puntualmente. Y el Señor no estaba tomando mates con Pedro y con Juan, andaba haciendo su tarea, su gran trabajo, su labor era agotadora. Un día del Señor era difícil de seguir o difícil de imitar, pasando horas en oración y luego salir a la calle a ministrar a un endemoniado, a un enfermo. No era sencillo, era todo un trabajo, pero el Señor lo hacía de buena gana. Y a veces llegó tarde, pero llegó y le recriminaron. Pero luego el Señor los pudo resarcir y en vez de darle una sanidad, por ejemplo, a Marta y a María, les resucitó al hermano. Y esto fue tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora el Señor dice, yo iré y le sanaré. Iré a la necesidad. Y el otro hombre dice, no necesito que vengas. No soy aparte digno de que tú entres debajo de mi techo. Tú eres el Señor, yo soy un gentil. Entiendo que tú vienes al pueblo de Israel y yo no soy israelita. No me merezco que tú vengas a mi casa. O sea, no es que no quiera que vengas, claro que quiero, pero no merezco, pero tampoco lo necesito. Porque si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Suelta una palabra, Señor, una palabra, y mi siervo que no está acá, que está lejos, él va a sanar. Y le explicó el hombre a Jesús por qué él pensaba de esa manera. Y le dijo, yo soy un centurión. Soy un hombre que está puesto por el gobierno, estoy bajo autoridad. Me han delegado esta tarea. Así que a mí me mandan y me dicen que haga algo y yo sé que hay que hacerlo. No necesito reuniones previas, no necesito una orden que me dan y yo estoy para obedecer. Diga conmigo, si me dan una orden, yo estoy para obedecer. Usted está para obedecer lo que Dios ordena, no lo que cualquier hombre ordena. No cualquiera pueda mandarlo a usted, pero usted tiene que aprender a obedecer. Y Dios nos quiere formar en la obediencia, porque si hay algo que nos cuesta a los latinos es obedecer, someternos a una autoridad. Se hacen canciones contra las autoridades, se hacen memes contra las autoridades, porque también las autoridades han dado mucho que desear, han dejado mucho que desear. Pero sin embargo tenemos nosotros que ser aplicados y aprender a obedecer las autoridades por Dios establecidas. La Biblia dice que ninguna autoridad existe sino de parte de Dios. Él ha establecido las autoridades y tenemos, cuando en un hogar uno nace y hay papá y mamá que te dicen no a algo y es no porque, ¿por qué mamá no? ¿Y por qué no? Esa respuesta es muy teológica, muy... No. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a poder? ¿Por qué no? Porque yo lo digo. Y se acabó. ¿Y por qué? Porque tiene todo el derecho de madre o de padre de decir que no. Porque ellos se han desvelado por esa persona, por ese niño. Ellos se han desvelado, han sufrido, han trabajado, le han provisto, lo han cuidado, lo han rodeado y tienen la autoridad y el derecho del amor para decir que no, porque no. Después te lo voy a explicar, pero ahora
tenés que conformarte que te digo no. Y quiero que tengas buena carita. No, peor todavía, ¿verdad? Que te digan que no y con buena cara, va a decir que es un milagro. Y los niños van aprendiendo a estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque después van a ir a la escuela. Y en la escuela van a tener una maestra que le diga, siéntese, Carlito. Carlito dice, no, yo no me quiero sentar. Sentate, Carlito, porque si no vas a tener una amonestación. Te vamos a poner en penitencia, vamos a llamar a tus padres, se arma una revolución en la escuela. Porque Carlito no se quiere sentar. ¿Verdad? Pero si ese niño aprendió autoridad en casa, modales, entonces cuando se le diga siéntese, él se va a sentar. Porque ya viene con eso. Algunos padres mandan a sus hijos que nunca lo educaron a una escuela o a la iglesia o a cualquier lugar. Los niños son un desastre. No tienen disciplina, no tienen cuidado, hacen de todo. Y los padres esperan que la escuelita dominical de la iglesia en una hora se los devuelvan ángeles. Yo lo invertí acá, mi hijo, ni alas le han salido. No, se está portando no tanto como un angelito. Mi pobre angelito, ¿verdad? Y pobre las maestras y los maestros de escuela bíblica. ¿Cómo se comportan esos niños? Ahora, la educación ¿de dónde viene? De la casa, de ahí tiene que comenzar. Cuando van a la escuela, entonces va a tener una buena conducta, una disciplina de estudio, porque cuando llega a casa lo sientan para que estudie, para que aprenda. Autoridades. Autoridad que se empieza a ejercer en la vida. Cuando sale de la escuela y va a un trabajo, aprende a ser una persona productiva y respetuosa de sus patrones. Y entonces rápidamente crece, se le abren los caminos. ¿Y qué lo hace eso? Lo lleva a que un día sea su propio patrón, un empresario. Y que tenga gente bajo su autoridad y sepa cómo tratar a los que están bajo su autoridad, no como un autoritario, sino como un amigo, como un compañero, como un consejero, como un padre. Porque él aprendió a someterse a las autoridades. Nadie que no se someta a las autoridades puede tener la capacidad de tener a alguien bajo su autoridad. No sé si me voy explicando. Entonces tenemos un problema de raíz, un problema social grave, porque justamente no se enseña ni siquiera en los hogares a respetar al anciano, a respetar a la mujer, a respetar a la familia, a respetar al hermano, a respetar. No, se ha liberado, se han roto todas las limitaciones y entonces las personas no saben cómo conducirse. Ahora este hombre aprendió la autoridad y le dijo, Señor, di tu palabra y mi siervo sanará. Porque el mundo espiritual obedece a la palabra. Escuche, el mundo espiritual obedece a la palabra de Dios. Hay un mundo real, un mundo que existe, que ataca con enfermedades, con tormentos, con desequilibrios, con trastornos sociales a las personas. Hay matrimonios que están en una crisis matrimonial y ni saben por qué. Porque cuando se casaron, se amaban y se prometieron amor perpetuo, pero en un momento algo pasó. O sea, el diablo encontró una puerta abierta y metió algo y comenzó que ese matrimonio comience a tambalear y que el hombre empiece a pensar en otra cosa y ella también y ahora quieren separarse. Pero esa no es una obra de Dios, es del mismo mundo espiritual, del mismo infierno está inspirado, trayendo una ruina, dejando hijos sin sus padres, dejando hijos a la deriva, sin respuesta a sus problemas. Los padres están pensando en lo que ellos quieren y no en la familia que formaron. Ahora, la palabra de Dios tiene poder sobre el mundo espiritual. Tiene poder sobre aquello que no se ve, que afecta mucho más que lo que se ve a veces. Entonces, este hombre dijo, si tú dices tu palabra, en el mundo espiritual va a haber una obediencia, el espíritu inmundo va a salir de él, la enfermedad se va a ir por una palabra tuya. Por tu palabra, mi siervo será sanado. Por tu palabra, no hace falta que vayas, si cuando tú das la orden, el demonio sabe quién tú eres. Y la otra cosa es que este hombre estaba diciendo, tu palabra es tan poderosa como tú. Tú eres lo que hablas.
Tú eres la palabra que sale de tu boca. Por eso este hombre dijo, si dices tu palabra es como si fueras tú. Jesús es la palabra, el verbo hecho carne. Y entonces él dijo, si tú dices la palabra es como si tú vas, agarras a la enfermedad y la echas fuera con tu poder, porque tu palabra tiene poder. Cuando he estado en situaciones críticas, muy críticas, difíciles en la vida y aún pastoreando, yo me levantaba muy temprano cada mañana en la madrugada a orar y ayunar y a buscar a Dios con todo mi corazón. Y todo lo que le decía es, Dios, dame una palabra para este día, una palabra. Yo con una palabra puedo superar este día tan difícil. Tengo un día crítico, tengo un día difícil, tengo un día oscuro. Señor, no veo la salida, no necesito verla tampoco. Lo único que necesito es una palabra tuya en mi corazón. Y venía una palabra de Dios. Y ese día yo lo podía superar. Y al otro día de nuevo, golpeando la puerta, Señor, dame una palabra para este día. Y así día tras día hasta llegar a salir al todo, adelante por la palabra de Dios. Me han preguntado algunos, ¿cómo hiciste para salir de eso? La única respuesta que tengo es por la palabra de Dios. Fue la palabra la que me sacó. Fue la palabra la que me dio la fuerza en medio de mi debilidad. Fue la palabra la que me dio luz cuando yo no veía la salida. Fue la palabra y siempre será la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Si los creyentes aprendemos y entendemos el poder ilimitado de la palabra, nuestra vida va a cambiar, pero rotundamente, rotundamente. Cuando este hombre dijo eso, el Señor se maravilló y dijo, les digo la verdad, ni aún en Israel, el pueblo que conoce el libro, que entiende ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este es un hombre, estamos delante de un hombre de fe, un hombre común, sencillo, pero era un hombre de fe, un hombre que le creía a la palabra y le creía al Señor. Y le dijo, ve y como creíste, te sea hecho. Y en aquella misma hora, su siervo, que no estaba ahí presente, en aquella misma hora su siervo fue sanado. Hoy puede ocurrir un milagro en tu vida. Hoy puede ocurrir un milagro en tu hijo que no está aquí. Hoy puede ocurrir un milagro en tu pariente que no está aquí. Hoy puede ocurrir un milagro en alguien que tengas internado y está enfermo y está mal. Hoy puede ocurrir de acuerdo a tu fe. Porque ese hombre, ese siervo, ni siquiera tuvo que tener fe, porque tenía un patrón que tenía fe. Y ese patrón creyó por él y el Señor lo sanó al otro. Es que cuando tú tienes fe, otros se beneficiarán. Otros serán bendecidos. Hay gente que no ha podido estar, no ha podido venir o no quiere, pero tu fe va a salvar a esa persona. Tu fe va a cambiar el destino eterno de esa persona. Tu fe va a hacer que esa persona salga adelante. ¿Cuántos lo pueden creer a eso? Entonces dijo, ve y como creíste sea hecho. Y en aquella misma hora, cuando él llegó, ¿a qué hora fue esto? Le dijeron, era la hora en que el Señor había soltado la palabra. Créale al Señor. Crea que usted no está perdiendo el tiempo cuando viene a la iglesia. Crea que usted no pierde el tiempo cuando en la mañana se levanta a leer la palabra con nosotros. Cuando se pone a la siesta y deja un tiempo para leer a la noche. No pierde el tiempo, está ganando el tiempo. Está afilando el hacha. Es como dice el Eclesiastés, si el filo del hacha se embotare, hay que redoblar los esfuerzos. Si usted es un leñador y si perdió su hacha, perdió el filo y usted está leñando, va a tener que golpear más fuerte y más cantidad de veces para obtener menos resultados. Pero cuando usted se para y primero afila el hacha, entonces tendrá que hacer menos esfuerzos y tendrá más resultados de su trabajo. ¿Cuántos entienden esto? Y cuando usted viene a la iglesia y cuando usted cada día se aparta para comprender la palabra de Dios, está afilando el hacha para tener mayores resultados durante el día, para tener más éxito durante la semana, para que el año, cuando tengas el saldo del año, digas, wow, este año fue mucho mejor
¿Y por qué fue? Porque le di primero a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:2, que todo fue hecho por la palabra del Señor. Todo, dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos esperan de Dios? ¿Cuántos están esperando algo en este día? ¿Usted qué está esperando? ¿Está esperando visita o está esperando algo de parte de Dios? Dice, porque la fe es la certeza de lo que uno espera. Pero si yo no sé lo que estoy esperando, ¿cómo puedo tener certeza? Usted tiene que tener claro lo que está esperando de Dios o que quiere alcanzar. Su objetivo, su meta tiene que tenerla clara para poder esperar algo. Porque si usted no está esperando algo, cualquier cosa que llegue la va a tomar. Y no, usted tiene que saber qué es lo que necesita. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La convicción, estar convencido que lo que usted está esperando viene en camino y que aunque no lo vea, va a llegar. Usted ejerce una fe cada día sin saberlo, pero se levanta tal vez en la mañana, se pone en la parada de un micro y espera un micro que no lo ve, pero que sabe que va a llegar. Tal vez es costumbre, tal vez está organizado de esa manera, pero usted sin querer tiene un nivel de fe natural, común. Para tomarse un micro necesita fe. Si usted no creyera, no estaría parado ahí esperando. Se iría a otro lugar y andaría por ahí, pero usted se para ahí porque sabe que ahí viene el colectivo que usted necesita tomarse. Lo hace. Ahora con Dios es igual. Usted tiene que pararse en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y en lo que usted necesita y esperar porque usted tiene convicción, tiene certeza de que aunque no lo ve, eso va a venir a su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen esa certeza? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen esa convicción de que aunque no lo vean, eso va a ocurrir? Va a llegar. Va a ocurrirte en tu vida. Entonces dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por esa fe. Y por la fe entendemos. Diga conmigo, por la fe entendemos. Es que es la fe la que nos da comprensión. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo, de modo, dice, por la palabra de Dios. ¿Con qué fue constituido el universo? Con la palabra de Dios. Dios formó todo con su palabra. Con su palabra, por la palabra de Dios fue hecho todo. Todo lo que hoy día vemos fue hecho por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor por la fe y por la palabra creyó que lo que no se veía se iba a ver. ¿Y cuántos de ustedes creen por la fe y por la palabra que el milagro viene en camino? Que la solución viene en camino. Que lo que usted necesita va a ocurrir. Ayer en la reunión de damas, este fin de semana ha sido bastante cargado de actividades hermosas. Vigilia de jóvenes, por eso están todas esas guirnaldas. Vigilias de ancianos, por eso siguen las guirnaldas. Porque solo los jóvenes la pueden bajar. Y entonces tuvimos 2 vigilias y ayer hubo una reunión de damas. Y entre las hermanas que pasaron a dar gracia, mi esposa me contaba de una joven que tuvo una restauración completa en su vida porque se había peleado con su novio, de que tenían muchos años de novio, pero cuando ella vino al Cristo, recibió al Señor, le transformó la vida y el novio estaba en otro lugar, en Europa. Pero de allá él se vino para volver a verla a ella, pero ahora la encontró cristiana. Y entonces él también recibió a Cristo. Y se congregó y empezaron a venir a la iglesia y se casaron. Y formaron un hogar. Y
y alquilaron una casa. Y en la campaña que hicimos de traiga aquello que usted quiere que Dios le dé, y si necesita un terreno, traiga un poco de tierra, ella se cruzó a un terreno de enfrente con una cucharita en la mañana temprano, llenó su frasquito y se estaba sacando un pedacito de lote. Están robando el lote. Y sacó un pedazo, un poquito de tierra, la trajo a la iglesia y pasó adelante y me pidió que orara por esa tierra. Oramos por esa tierra y Dios le dio ese terreno. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Es la fe, la certeza, la convicción de lo que esperas. ¿Qué esperas? Y le dio ese terreno. Y entonces cuando descubrió eso, dice, pero yo le creímos al Señor. Y luego los devocionales que envía el pastor los escuchamos y le prestamos atención y hemos empezado a aprender. Y ahora en los 21 días de ayuno nos metimos y dice, ya teníamos un hambre de todos colores, dice, por el ayuno, pero no aflojamos, seguimos firmes y el Señor nos dio nuestro auto. ¡Wow! Y no solamente eso, sino que mi esposo empezó ya a creer más. Y él dijo, yo tengo un trabajo, pero yo no quiero ese, yo quiero ese trabajo, en esa empresa quiero trabajar. Y empezó a declararlo y venía a la iglesia, recibía la palabra y lo declaraba, llenó una solicitud, la envió en el lugar, hoy está trabajando en ese lugar para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Dale un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Es la fe en la palabra, aleluya, la que va a traer los cambios a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra es la convicción, porque todo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No tengas temor si no ves nada. No tengas temor si no tienes nada, porque por la palabra lo puedes tener todo y lo vas a comenzar a ver todo poco a poco. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice por su palabra, el Salmo 107:20, dice, Él sanó a los enfermos y libertó a los oprimidos por la palabra. Dice, escuché lo que dice el Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Wow, no dice la Biblia y les envió dinero. No dice la Biblia y les envió recursos. No, les envió su palabra. Diga conmigo, les envió su palabra. Dios me está enviando su palabra. Y en su palabra está el dinero. En su palabra está el recurso. En su palabra está la medicina. La medicina avanzada, la que los médicos todavía no descubren, está en su palabra. La medicina para el cáncer, para el SIDA, para toda enfermedad que todavía no se descubre, está en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor dice, les envió la palabra y ahí estaba la sanidad y los sanó. Ahí estaba el remedio y los sanó. Ahí estaba el recurso y los libró de su ruina, de su pobreza, de su fracaso, los libró. Porque en la palabra está contenido toda la bendición de Dios. Es en su palabra. Usted no necesita dinero, usted necesita una palabra que va a hacer que produzca dinero su vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita tantos remedios, usted necesita una palabra, creerla, tomarla, aplicarla en su vida, porque ahí está el remedio que usted necesita. Envió su palabra y los sanó. Y los sanó y los libró de su ruina. Cuando Jesús vino, Él también era la palabra viva. Y el Padre envió a su Hijo, y por eso su ministerio de sanidad. Porque el salmista decía, envió su palabra, la palabra verbal, la palabra oída. Pero luego vino la palabra viva, que es Jesús, y fue su ministerio de sanidad. ¿Por qué sanaba? Porque era la palabra. Y la palabra traía el recurso que toda persona necesita. Hoy no tenemos a Jesús en carne, físicamente, acá, pero tenemos su palabra viva, porque esa palabra, Jesucristo, murió por tus pecados y te perdonó, te derramó su sangre y te limpió. Esa palabra fue sepultada al tercer día, pero en la sepultura venció a Satanás y le aplastó la cabeza. Esa palabra al tercer día resucitó.
y vive para siempre. Jesucristo resucitó. El Verbo hecho carne resucitó, Jesucristo está vivo y su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Aleluya! Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. La palabra, el poder de la palabra es el poder de Jesús. Envió su palabra y dice, y los sanó. ¿Cuántos necesitan ser sanos hoy? ¿Cuántos necesitan ser sanos hoy? Levante la mano y diga, necesito, me duele los huesos, me duele, bueno, estoy enfermo. Alguno dirá, hoy día me levanté y no me dolió nada. Y llegué a pensar, Señor, ¿estaré en el cielo? Porque si ya después de los 50 y algo no te duele nada, o estás muy bendecido o estás en la estratosfera. Estás con el Señor. Bueno, entonces dice Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de que estaba postrada en cama con fiebre y tocó su mano. Puso la mano sobre ella y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Cuántos de los que van a ser sanados hoy están dispuestos a servir al Señor? Gloria a Dios, bien, es un compromiso. Y entonces dice, y cuando llegó la noche, el Señor siguió ministrando, y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con qué echó fuera a los demonios? Con la palabra. Esto quiero que quede claro. Este ministerio no hace ninguna cosa rara. Acá creemos en el poder de la palabra. Nos sujetamos a la palabra, confiamos en la palabra y honramos la palabra. La palabra se va a encargar, pero no a hacer cosas que conviertan eso casi en una hechicería. Muchos cristianos hoy día andan utilizando cosas que se usaban en el Antiguo Testamento y esa es una falta de entendimiento. Porque eso era antes, que era una tipología y era antes que se hacían cosas, pero el Señor Jesucristo vino y con la palabra sanó a los enfermos. En el nombre de Jesús los endemoniados tienen que ser libres por el solo hecho de mencionar el nombre de Jesús y tener la autoridad para hacerlo. Por la oración de fe, la imposición de manos, los enfermos serán sanados. Eso lo dice la Escritura. Entonces no tenemos nada que inventar. Está todo ya inventado. El método funciona. Los que no funcionan somos nosotros a veces. Pero no inventemos. Volvámonos a Dios y dejemos que la palabra haga el trabajo en nuestra vida para que las cosas comiencen a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros están ocurriendo, pero en cantidades. En estos días muchos milagros de distintos tipos están ocurriendo. ¿Por qué? Por la palabra. Estamos leyendo, estamos ayunando, estamos orando, los corazones se están encendiendo, se están volviendo a Dios y Dios no tiene problema en hacer milagros en cada persona. Así que dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero el Señor todavía no moría para llevar, pero la palabra estaba viva. La palabra está viva. La palabra hoy te quiere dar esperanza. La palabra te quiere hacer ver que no está todo terminado. El diablo te muestra un panorama oscuro, un túnel sin salida. Es mentira. Todos pueden salir adelante. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero Dios necesita fe de cada uno de nosotros. Confianza en su palabra, no en nosotros, no en nuestra habilidad, no en nuestra sabiduría, en su palabra. Cuando tú honras a Dios y a su palabra, Él te honrará a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le voy a leer un texto que me conmovió, está en Esdras, en Nehemías, capítulo 8, verso 1, y tiene que ver con lo que Israel vivía estando cautivo, y luego cuando salen del cautiverio, ocurre algo. Nehemías 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro. ¿Qué libro? Era la Torá, la Biblia, lo que había en aquel momento, ¿no? Que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, 5 horas por lo menos estuvieron ahí. Y después dicen que yo predico largo. Habría que preguntarle a Esdras, porque dice, desde la mañana hasta el mediodía estuvieron leyendo la palabra, desde el alba hasta el mediodía, en la presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Sus hijos pueden entender, tienen que estar escuchando la palabra de Dios. Si son muy pequeñitos, no pueden entender, bueno, ellos necesitan otro tipo de actividad. Pero todos los que podían entender estaban ahí sentados escuchando la palabra. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo estaban los oídos de todo el pueblo? Atentos. Y la palabra dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Amén. Así que dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y se juntó a él algunos nombres que salen acá. Verso 5 dice, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, porque estaba en un altar, en una plataforma. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Este era un culto del Antiguo Testamento. Estaban leyendo la palabra en una plataforma más alta, con un púlpito de madera, el pueblo reunido atento. Y entonces todo el pueblo respondía, amén, amén, amén. Parecía Visión Cristiana ese culto, ¿verdad? Que acá nosotros somos medio eufóricos. Dice, y alzando sus manos, alzaban sus manos para decir amén. Cuando oían la palabra se conmovían, se emocionaban y decían amén a la palabra. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Cuando levantan sus manos y dicen amén a la palabra de Dios, aleluya. Ese pueblo decía amén. Y dice, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra, humillaron su corazón para reconocer al Señor. Y luego dice, y el pueblo estaba atento en su lugar, y habían hermanos que hacían entender al pueblo la ley. Algunos que no entendían porque habían pasado años sin la palabra. ¿Y sabe por qué estuvieron cautivos? Por falta de la palabra, de obediencia, de entender la palabra. Y ahora descubrieron que había un libro, el libro de la ley. Cuando lo comienzan a leer, comienzan a darse cuenta, por esto es que nos pasó lo que nos pasó. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que vivimos cautivos. Pero qué bueno que ahora tenemos la palabra y ya no nos va a volver a pasar. Eso estaban diciendo. Eso estaban declarando en aquel lugar. Y hermanos que ayudaban a otros que no entendía. Esos son los grupos celulares donde hay hermanos que le enseñan a otro para que entienda. La célula no tiene otro sentido sino ayudar a que el otro entienda. No es a complicarle la vida. Él no entiende y ahora entiende menos y entiende una religiosidad. No, una reunión simple, sencilla, de familia, donde compartís la palabra, donde haces una oración, donde se pueden tomar unos mates y el respeto por el lugar. No hace falta hacer nada raro. Entonces ahí está la gloria de Dios. En donde están los hermanos juntos y en armonía, y donde están los hermanos tratando de que otro lo pueda entender. Y termina diciendo, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que hay que poner para entender la lectura? Poner el sentido, los sentidos ahí. Estar dispuestos a escuchar con atención.
y entonces honrar la palabra y lo vamos a entender. Lo vamos a entender. La palabra de Dios se leía. ¿Y el pueblo qué hacía? Conversaba, charlaba, hablaban de fútbol, del trabajo. No, no había nada más. Dios estaba hablando. ¿Qué es lo que había que hacer? Oír, oír. Muchos saben hablar, pero no saben oír. Cuando usted venga a la casa del Señor, no deje que nadie le hable. Al momento de la palabra, dígale, después de la palabra, hablamos. Pero ahora, déjeme que escuche la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted honra la palabra, Dios lo honrará a usted también. Aleluya. Entonces, termino con esto diciéndote Lucas 4:16. Dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Diga conmigo, Jesús tenía sanas costumbres. Entre las costumbres que él tenía era de ir a la iglesia. La Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos han tomado por costumbre. Para algunos no congregarse es su costumbre. Para Jesús congregarse era su costumbre. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, pero yo iré. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen un compromiso con la casa de Dios? Nosotros, con mi esposa, cuando comenzamos y éramos jovencitos, no teníamos ni movilidad, pero teníamos muchos niños. No teníamos algunas cosas, pero lo que sí teníamos éramos muchos niños. Y nosotros, el culto para nosotros, hoy pensaba en eso. El culto para nosotros no empezaba el día domingo. Empezaba el sábado, donde mi esposa comenzaba a lavar la ropita de los niños, a prepararlos, a bañarlos en la tarde, noche, para que al otro día estuviera todo listo para ir a la casa de Dios a adorarle y a servirle. El culto para algunos empieza el día domingo, cuando se despiertan dicen, tengo ganas, voy a ir, no voy a ir. Usted tiene que tener disposición de corazón primero. Si usted se dispone que el mañana domingo usted va a ir a la iglesia, usted se va a preparar para poder estar en la casa del Señor. Usted se va a preparar a sus hijos, va a preparar su ropa, va a prepararse para venir a celebrar al Señor. En los grupos de servicio deberían prepararse el día sábado, no el día domingo. No es venir a la iglesia un ratito, pegar una servidita así nomás, no. Es ver cómo está la casa de Dios. Es ver cómo va a estar el ambiente para mañana. Es venir y orar antes para que todo esté preparado, porque vamos a celebrar a Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Este es un consejo para todos. No le dé a Dios improvisadamente. Prepárese, prepare su ofrenda, prepare su ropa, prepare lo mejor. Prepárese para ir a la casa de Dios en la condición que debe. Entonces, el Señor tenía de costumbre ir a la sinagoga. Segunda costumbre que tenía era leer el libro. Leía la palabra. Tercer costumbre que tenía, él oraba en las noches al Padre. Oraba. Los cristianos de hoy casi no oran. Y la cuarta costumbre que tenía era ayunar. Hizo ayunos prolongados. Pero hoy día cuando se habla de ayuno, las iglesias no saben de qué se está hablando. Y cuando hicimos una vigilia, algunos dicen, me acuerdo antes, cuando hace años atrás, como 2 décadas, 3 décadas, y hacíamos vigilias. ¿Cómo? ¿Y ahora qué es? ¿No necesitamos eso? Sí lo necesitamos. Todos necesitamos buscar a Dios. Termino con esto. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer. Estaba sentado. Mire este cuadro. Se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Era un rollo. Y habiendo abierto el libro o habiendo desenrollado el rollo del libro de Isaías, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: pero este no es el hijo de José. Ahora, él llega a la sinagoga, están todos sentados, el ministro es el que coordinaba la reunión, de repente el Señor se pone en pie porque le iba a leer, le dan el rollo, lo abre en el texto que correspondía para ese día. Esa era la costumbre del pueblo de Israel. En el Shabbat hay una lectura en todo el mundo donde se lee la misma lectura, la misma palabra. Y oh casualidad, que justo el texto hablaba en Isaías. No era una casualidad, es que Dios maneja los tiempos. Y había llegado la hora y el momento en donde iba a haber una manifestación a través de su palabra y un cumplimiento profético. Y él tomó el libro, lo abrió y comenzó a leer: por cuanto me ungió Jehová, Isaías 61. Y lo comienza a leer, termina de leerlo, enrolla el libro, se lo da al ministro y se sienta. Y los ojos de todos están sobre él, porque con la lectura nomás ya los dejó como hambrientos. Algo va a ocurrir, algo va a pasar. Y el Señor levanta la voz y dice: hoy esta escritura se ha cumplido entre ustedes. Ese ungido soy yo, dijo el Señor. De quien hablaba Isaías soy yo. Yo he venido a dar vista al ciego. Yo he venido a sanar al enfermo. Yo he venido a abrir puertas de cárceles. Yo he venido a restaurar los corazones quebrantados. Yo he venido a hacer esa obra. Yo, por cuanto yo soy el ungido de Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo momento! Él usó la palabra para traer esa luz al pueblo. No empezó a hablar de mitos, de culturas, de esto. Habló la palabra. Y la palabra hablaba de él. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga mucho. Y comenzaron a decirle: pero ¿quién tú eres? Si eres tú médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor dijo: mira, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Al profeta donde menos lo honran es entre los suyos, porque lo conocen, porque saben quién es. Pero yo les digo que habían muchos leprosos en el tiempo de Israel, y sin embargo el Señor terminó sanando a uno que era sirio, ni siquiera era israelita. Y habían muchas viudas en el tiempo de Elías, pero a nadie fue enviado sino a la viuda de Sarepta, no de Israel. ¿Por qué entonces a veces la bendición que está para el pueblo terminan agarrándola a otros que no son del pueblo? Porque el pueblo a veces se carga de religiosidad, comienza a prejuzgar, comienza a poner un montón de leyes, comienza a criticar, porque se cargó su corazón y se engrosó. Y viene otro que no tiene nada que ver y cree, y porque cree Dios lo honra y lo bendice. No dejemos que la religiosidad nos tape la vista y no nos permita ver a Jesucristo. El Señor está en medio nuestro en este tiempo. Él, aunque no lo veamos, Él ha tomado la palabra y la ha puesto delante de nosotros. Él ha comenzado a hablarnos al corazón. Él nos dice: si tú valoras mi palabra, yo te honraré a ti. Si hay una necesidad, no tengo por qué ir a sanar a alguien que ni siquiera me conoce ni me honra, si yo puedo hacerlo contigo. Honra al profeta, honra la palabra, honra el lugar donde estás, honra a tus autoridades, honra. Y entonces Dios hará en tu vida aquello que tanto necesitas. Usted pueda tener todos los justificativos para decir: no lo voy a hacer. No lo haga. Pero así vive mucha gente. Así vive mucha gente, chocando contra todo, no encontrando la salida, el norte, porque viven no de acuerdo a la palabra,
sino de acuerdo a su propio evangelio. Yo le digo el evangelio según ellos, y no según San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos. Nosotros tenemos que vivir el evangelio según Jesús, y no según nosotros. Que Dios nos bendiga ricamente en este día. Que Dios nos bendiga ricamente. Honrar la palabra, el poder ilimitado de la palabra. Dios tomó esa palabra y en verdad, luego que se levantó, comenzó su ministerio. Dio vista al ciego, sanó al enfermo, restauró corazones quebrantados. Lo que había leído, lo que estaba escrito, lo comenzó a cumplir en el ámbito natural. La palabra en ti hará el efecto que hizo con Jesús. Porque es la misma palabra que salió de su boca, hoy tiene que salir de tu boca, pero tiene que estar en tu corazón. ¿Cuántos quieren tener la palabra morando en sus corazones? ¿Cuántos dicen, Señor, yo necesito esta palabra y voy a empezar a estudiarla, a leerla, a valorarla, a amarla? Porque si amo la palabra, amo a Jesús. Póngase de pie, por favor, en esta mañana.